Este tema es por demás interesante porque a lo mejor no podemos o podemos no conocer tanto de economía y de lo que se está planteando en el nuevo paquete económico, y sin embargo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y sobre todo el peligro que pudieran correr de que a raíz de este nuevo régimen impositivo pudieran dejar nuestro país, pues claro que nos hace estar en alerta, porque estamos hablando de Google, de Airbnb, de Amazon, de Mercado Libre, de Facebook, entre otras. Y para hablar sobre el tema, tenemos en la línea telefónica a Cici de la Peña. Ella es gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet, y nos da muchísimo gusto saludarle esta mañana. Cici, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pati, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. Y partiríamos por preguntarte si estamos siendo muy dramáticos o si realmente hay un riesgo de que se vayan las plataformas digitales dado este nuevo régimen impositivo que viene contemplado en el paquete económico 2020. No, yo no creo que preocuparnos, que como sociedad nos preocupemos por la política pública que se está definiendo en el país sea un tema de drama. Yo creo que al contrario, tenemos que ser participativos y realmente pensar hacia dónde queremos nosotros como país ir en materia de economía digital. Este tema que ha sido propuesto por en el paquete económico por la Secretaría de Hacienda nos tiene muy preocupados porque nosotros desde principios de año hemos estado colaborando con la Secretaría de Hacienda para contribuir al cobro de impuestos de los productos digitales, y lo que nosotros queremos dejar muy claro primero es que estas empresas no se niegan a pagar impuestos ni se niegan a colaborar con esto. Por eso hemos estado en conversaciones con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, lo que se presentó en el paquete económico, pues prácticamente requiere muchísimos datos. Ya de por sí estas empresas recolectan muchísimos datos y México no se está realmente adhiriendo a los principios de la OCDE que sugiere o que sugieren cómo hacer este tipo de metodologías para el recaudo del IVA de los productos digitales. Esto nos preocupa, ya tú lo mencionabas, porque sí va a tener implicaciones sobre todo operativas para las grandes empresas. Entonces, sobre todo con los cortos tiempos de implementación y con la cantidad de datos que nos están exigiendo que nosotros recolectemos por parte de los usuarios, que de verdad son muchísimos, nosotros vamos a tener que identificar medidas que no nos hagan caer en el incumplimiento de la ley. Entonces, en este momento yo no te podría decir cuáles son tal cual esas medidas, pero sí hay el riesgo de que si tú me das solamente 2 meses para poder cumplir con requisitos tan estrictos, pues a lo mejor yo, para no incumplir con la ley, lo que voy a tener que hacer es que de aquí a que yo me acomodo, capacito gente, pongo un sistema operativo, tecnología, infraestructura, qué sé yo, pues a lo mejor algunas empresas van a tener que cerrar el sitio .com.mx, con el detrimento en la economía digital que esto significa, ¿no? Porque los vendedores mexicanos pues no van a poder acceder al mercado global que estas plataformas les ofrecen, pero el mercado global sí va a poder acceder a México. Y aquí lo preocupante es que entonces los objetivos de la reforma fiscal o de la ley de ingresos pues no se van a cumplir porque no va a haber recaudo y no va a haber un dinamismo en la economía digital. Y al final de cuentas, quien es el más afectado pues es el usuario. Nosotros somos encantados de estar en México, es un mercado que es vibrante, que le vemos muchísimo potencial, pero si nos obligan a incumplir a la ley, nosotros vamos a tener que ver cuáles son esas medidas que podemos tomar, si nos están poniendo requisitos que literalmente son imposibles de cumplir. Nos están dando un periodo de implementación de solo 2 meses. Eso es imposible. Ya lo hemos hecho en otros países. Colombia es el ejemplo más claro, nos llevó 1 año y medio. Por experiencia sabemos que no se puede hacer en tan corto tiempo. Sí, muy buenos días. Es sin duda un tema además apasionante y me hace reflexionar respecto a por lo menos 2 situaciones que tendrían que ver justamente con los usuarios. Y yo sé que habría más, pero cuando hablan de las afectaciones,
la veo en al menos dos vertientes. Una, el asunto de nuestra información que nosotros le damos como usuarios a sus plataformas. Yo le doy mis datos a Facebook, yo le doy mis datos a Airbnb, le doy mis datos a Amazon, qué sé yo. Nos debería preocupar eso, lo de nuestros datos, y en segundo término, pues lo más obvio, ¿no? El asunto respecto a si esto pues va a afectar el acceso a nosotros desde la perspectiva económica de lo que cuesta acceder a estos finalmente servicios, ¿no? Sí, claro, David, ahí tú lo señalaste muy bien y es cierto. La Secretaría de Hacienda nos está pidiendo que hagamos una recolección adicional de datos para que nosotros reportemos al SAT o a la Secretaría de Hacienda este tema de recaudo de IVA. Y eso tiene implicaciones, tú lo mencionaste, en temas de manejo de datos, privacidad, y no solamente cumplir con la ley de ingresos, sino una vez que eso entre en vigor vamos a tener que ver cómo cumplimos con la ley de datos personales que nos que exige el INAE, y además cómo cumplimos con los marcos de protección de datos internacionales. Entonces no nada más es ajustarnos a la ley que está proponiendo la Secretaría de Hacienda. Tenemos que ajustar y tenemos que hacer todos los preparativos para asegurarnos que la protección de los datos que estamos nosotros manejando estén adheridos a los marcos de otras normativas como la del INAE o como normativas internacionales. Pero además, precisamente por eso nosotros lo que le estamos pidiendo a Hacienda es que podemos trabajar con un modelo más simple, donde no necesitemos nosotros recolectar tantos datos de los usuarios, precisamente pues para evitar caer en toda esta regulación excesiva y manejar tanto, o sea, lo menos que se pueda manejar de datos, pues es mejor. Y además esa es una recomendación de la OCDE. La OCDE ha dicho que las plataformas pueden contribuir al cobro de impuestos recuperando o recolectando el mínimo de datos de los usuarios. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también en relación a la afectación del usuario que tú mencionabas, hay dos temas que a mí me gustaría señalar. Lo que la Secretaría de Hacienda está implementando en este paquete, dicen, para poder identificar si el producto digital se consumió en el país, con que exista un solo requisito, digamos, la tarjeta de crédito que esté dada de alta en México o que el usuario esté usando un solo requisito, con eso yo ya asumo que el producto se consumió en México. Cuando la OCDE dice, para que no exista un problema de doble tributación y que al final de cuentas el usuario final esté pagando doble IVA en un país y en otro, deben cumplirse mínimo 3 requisitos para asegurarnos que el producto se está consumiendo en el país tal cual. Te pongo un ejemplo. Si yo soy mexicana, tengo mi tarjeta mexicana, pero me voy de viaje a Colombia y hago un viaje en una plataforma de transporte. El producto lo consumí en Colombia, pero mi tarjeta fue mexicana y estoy dada de alta en México. Entonces, ahí, por ejemplo, si México dice, pues con que se cumpla un requisito, entonces yo te voy a cobrar IVA. Pero también me va a cobrar IVA a Colombia, porque al final de cuentas el producto sí se consumió en Colombia o donde yo esté consumiendo el producto. Y esos son los riesgos de no realmente seguir principios internacionales donde puedes afectar al usuario tal cual. Claro, se grabaría doble al usuario en este sentido. Exactamente, y a lo mejor de aquí a que tú reclamas y le haces el reclamo a Uber Colombia o a Uber México, a la plataforma, ese es un ejemplo, te di un ejemplo el más sencillo, pero pueden venir muchos más, ¿no? Si entramos a la complejidad de las distintas combinaciones de productos como en plataformas de marketplace, llámese Mercado Libre o otra grande donde tú compras un producto internacional a México o un producto internacional que pasa por México pero que termina en otro país. O sea, toda la complejidad de todas estas bellezas y bondades de la economía digital, pues tal cual lo hacen complejo. Y aplicar un sistema como el que nos está requiriendo ahorita la Secretaría de Hacienda, pues solamente va a ir en detrimento del usuario, si es que aplicamos medidas
sin el tiempo necesario para analizarlas, ¿no? Al final de cuentas. Y otra cosa que además me gustaría destacar ahí es la Secretaría de Hacienda no solamente nos está pidiendo que nosotros hagamos el cobro del IVA del producto, sino también que hagamos el cobro del impuesto del ISR sobre la ganancia del usuario que está haciendo la transacción en la plataforma. Un ejemplo, yo vendo tazas en una plataforma de marketplace, ¿no? Y las vendo a 100 unidades. La Secretaría de Hacienda me está pidiendo que yo, plataforma, recolecte el ISR sobre, no solamente el IVA, sino también el ISR sobre la transacción total del producto. Cuando siempre el ISR se hace sobre la ganancia, porque el ISR es un impuesto que va a la ganancia de quien está ofreciendo el producto. Así es. En este caso, la Secretaría de Hacienda nos pide que hagamos el cobro del ISR sobre el total de la transacción, y eso tal cual pues va en detrimento del usuario. La Secretaría de Hacienda argumenta, podrán hacer una devolución en la declaración anual, pero si tú estás hablando de pequeños emprendedores con un flujo de capital que viven prácticamente a la semana, o sea, lo que tú inviertes hoy, la siguiente semana te da para invertir en 3 tasas y la siguiente en 4 tasas, no vas a tener la capacidad de poder esperarte un año para hacer ese cobro excesivo, ese cobro de impuestos excesivo que te hizo Hacienda. Claro. Y eso es literalmente sacar de competencia a los pequeños emprendedores, ir en detrimento de los pequeños emprendedores. Sí, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. Son varios de los factores que has tratado con nosotros esta mañana de cómo pudiera afectar al usuario. No están claras las reglas en el sentido de que sería mucho más fácil que se tomaran estándares internacionales para de nueva cuenta no afectar a los usuarios. Nos dijiste desde el principio, no se niegan a pagar impuestos, pero les están pidiendo una serie de requisitos que incluso podrían estar incumpliendo con la protección de datos personales y además se los están pidiendo en 2 meses. No sé si recapitulé bien, pero más o menos son de las cosas que hemos platicado esta mañana. ¿Con qué podríamos concluir? ¿Qué es lo que seguiría? ¿O esto que ya hizo Hacienda, lo consideran un hecho o están dispuestos a cambiar y a hacer las cosas como ustedes las están planteando? No, mira, la semana pasada esta propuesta se aprobó en la Cámara de Diputados y en esta semana precisamente está en diálogo en la Cámara de Senadores. Ya con poco margen, nosotros la verdad hacemos un llamado a los legisladores para que entiendan la preocupación de este tema y las consecuencias negativas que esto podría traer. Entonces pedimos a los legisladores que en esta semana pongan especial atención a estos puntos. Nosotros no estamos en contra de colaborar en el pago de impuestos, solamente que se haga bien, y que se haga bien precisamente para que no se afecte al usuario y para que nosotros no caigamos en incumplimiento con la ley, porque eso, antes de caer en incumplimiento con la ley, pues vamos a tener que entrar en otras medidas que a nadie le conviene, ¿no? No sé, llamémosle salirnos del país en lo que acoplamos los sistemas o hacer un amparo, no sé, cualquier tipo de cosas burocráticas que a nadie le conviene. Sí, te agradecemos enormemente esta plática, pues estaremos pendientes porque, como bien dices, pues esto está inacabado y veremos cómo llegamos pues a un punto de equilibrio respecto a ello. Nos faltó hablar, por ejemplo, de las sanciones que está advirtiendo la autoridad, pero por lo pronto muchísimas gracias y muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Pati. Que estés muy bien, al contrario. Es Cici de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de esta primera hora de noticias.